no tengan tanto problema en ubicarla. Por favor, acompáñenme una vez que lo ubiquen, poniéndose de pie. Si alguno de ustedes tiene alguna situación de salud que le impide permanecer de pie durante largo tiempo, permanezcan sentados. Esto lo hacemos en señal de reverencia, entonces ustedes pueden mantener su reverencia al Señor sentados y con toda paz. Por favor, todos los demás, acompáñenme poniéndose de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Bendito Dios, venimos delante de ti en este día a darte las gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos entre aquellos por los cuales has derramado tu sangre, por los cuales diste tu vida y a los cuales hoy llamas amados y hermanos. Te ruego, Dios, que sea tu Santo Espíritu en medio de mi debilidad e inutilidad, por amor a tu iglesia y por amor a tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Por favor, tomen asiento, hermanos. Como pueden notar, es una carta pequeña, pero bastante poderosa. Y estoy convencido de que es una clara imagen de lo que la vida cristiana debería de ser. Por ello titulé este sermón, Filemón, retrato de la vida cristiana. Y antes de comenzar a contextualizar, me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Qué sucede cuando dos hermanos tienen razones legítimas para permanecer separados?
¿Y qué se necesita para reconciliar lo que parece irreparable? Este pasaje, hermanos, nos da la respuesta a estas preguntas, pero para contestarlas es importante entender un poco la historia detrás. En el siglo I, hermanos, la esclavitud no era lo que comúnmente viene a nuestra mente cuando pensamos o viene esta palabra, la escuchamos. No estaba motivada por razones de racismo y no era todo el tiempo esta imagen terrible de abuso constante. De hecho, en su sermón sobre Efesios 6, el pastor Antonio nos comentaba cómo habían esclavos que podían trabajar, ganar salarios, cómo habían esclavos que eran puestos sobre grandes riquezas como sus administradores, y también habían esclavos con mucha influencia, con mucho poder. Incluso aquellos esclavos que alcanzaban las ganancias suficientes para poder comprar su libertad, cuando la compraban, no huían. Le pedían a sus antiguos amos que los adoptaran en su casa y pedían recibir el nombre de la familia. Entonces, esto deja bastante claro que la esclavitud podía ser muy buena o terrible dependiendo el amo que tenías. De hecho, había hombres que eran pobres y se vendían a ciertos amos como esclavos porque eso mejoraba sus condiciones de vida. Y es este el contexto en el que se desarrolla la historia de Onésimo y de Filemón. Se desarrolla en una iglesia en donde la esclavitud era una institución regulada incluso por las leyes. En donde si tenías un amo bueno podías tener una vida mejor que la que tenías antes de convertirte en esclavo. Y el contexto inmediato de la carta nos lleva al ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, en donde conoció a un hombre llamado Filemón, que era un hombre rico y poderoso de la ciudad de Colosas, una ciudad vecina de Éfeso. Y al predicarle el evangelio por la gracia y la misericordia de Dios, este hombre rico es transformado por el Señor Jesucristo. Y entonces desde ese momento Filemón comienza a servir al apóstol Pablo y a los santos en su ciudad. En la casa de este hombre rico había un esclavo llamado Onésimo. Y Onésimo no era cristiano. Onésimo escapa de la casa de su amo. Y no solo escapa, lo cual ya es malo porque él era un esclavo de Filemón, sino que le roba cosas a Filemón. Y en su vida, Filemón intenta escapar al lugar más alejado que se le puede ocurrir. Y escapa al lugar en el que piensa que puede pasar más desapercibido. Se va a la ciudad más poblada del mundo en aquella época. Onésimo dice, no quiero que me encuentren, me voy a ir a una ciudad impresionantemente poblada para que nadie me vea. Y ahí, después de viajar 1800 kilómetros aproximadamente, después de un mes de travesía, si todo salía bien, si habían complicaciones, se podía tardar hasta mes y medio o 2 meses, llega a Roma y se encuentra al hombre que engendró en el evangelio al amo del que él estaba huyendo. El apóstol Pablo le predica el evangelio a Onésimo porque eso era lo único que hacía el apóstol Pablo, gloria a Dios. Y Onésimo es rescatado por el Señor de su Señor. La Biblia nos dice que Onésimo se quedó sirviéndole a Pablo un tiempo hasta que el apóstol Pablo le dijo algo bastante complicado de oír. El apóstol Pablo le dice a Onésimo, regresa con tu Señor y entrégale esta carta. La carta nos muestra la providencia de Dios en esta historia que solo nuestro Dios maravilloso y bueno puede orquestar. La historia de un esclavo ladrón
que huyó de un amo que podríamos decir que no le trataba mal, y vemos a un apóstol haciendo un ruego esperanzado. Entonces, ¿qué se necesita para reconciliar lo que parece irreconciliable? Y hoy les propongo, hermanos, que solo Cristo puede hacerlo. Mi propuesta en esta mañana para ustedes es que nos reconciliamos con los hermanos porque Cristo nos reconcilió con Dios. Les voy a repetir para que la noten si gustan. Nos reconciliamos con los hermanos porque Cristo nos reconcilió con Dios. Y para convencerlos de que esta es la respuesta, voy a argumentarle tres cosas. La primera es que Jesús es Señor sobre todos. La segunda es que Jesús nos ha transformado. Y la tercera es que el ruego que Pablo le hace a Filemón es el mismo ruego que Cristo le hizo al Padre. Respecto a mi primer argumento, sabemos que el apóstol Pablo escribió muchas cartas, algunas las tenemos en la palabra de Dios, inspiradas por Dios, otras se perdieron, pero las que tenemos del apóstol Pablo, en la mayoría de ellas se presenta como apóstol de Jesucristo. Solo en 4 de esas cartas no se presenta así. Y esta es la única carta del apóstol Pablo dirigida a un individuo en la que no se presenta como apóstol. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, uno de sus colaboradores más íntimos, y se presenta a Timoteo como el apóstol de Jesucristo. Pero con Filemón no. Con Filemón se presenta sencillamente: Pablo, prisionero de Jesucristo. Esto, hermanos, está estableciendo un tono de bastante intimidad en la carta. Para Pablo es suficiente presentarse ante Filemón en esta carta como un prisionero, un compañero esclavo. Y esto establece perfectamente el tono de la conversación que va a tener con Filemón. Pablo le quiere recordar a su hermano en la fe que aún Pablo, que es apóstol y que tiene autoridad sobre toda la iglesia, está bajo el señorío de Jesucristo. Y podría parecer obvio, pero no es tan obvio cuando vivimos vidas tan ocupadas, tan atareadas. Pero no, Pablo quiere que Filemón no olvide que los tres están bajo el dominio del Señor Jesucristo, tanto Onésimo como Filemón como Pablo. Este no va a ser un diálogo entre el apóstol que viene a corregir y a demandar, sino dos hermanos que se conocen profundamente. En el versículo 3, el apóstol enfatiza ese ambiente de intimidad diciendo: gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No está hablando solo como un mero esclavo, sino también como hijo de nuestro Padre. Esto es muy importante para Filemón y para nosotros, porque nosotros vivimos en la Ciudad de México en 2026, donde por la gracia y la misericordia de Dios legalmente está abolida la esclavitud. Y también es importante para Filemón, porque Filemón era un hombre rico y libre, aunque estaba en el siglo I. Y creo que podemos ser muy tentados, hermanos, a olvidar que somos esclavos, que tenemos un amo y un Señor, que lo que Él ordena hay que obedecerlo, sin rezongar. Es muy sencillo que teniendo la libertad de la que gozamos se nos olvide que el señorío de Cristo no es nada más una palabra, sino que Él es dueño y nosotros esclavos. Pero al mismo tiempo, Dios es nuestro Padre. Entonces vemos al apóstol estableciendo una relación de igualdad entre Filemón, entre Onésimo y entre él mismo, al ser los tres esclavos y al ser los tres hijos de Dios. Si ustedes recuerdan, en el sermón sobre Efesios 6 del 1 al 5 de nuestro pastor nos decía
que no se trata de abolir o de cambiar estructuras externas, sino de que el Evangelio transforma relaciones de los individuos en esas estructuras. Y esto es algo que permea toda la carta, hermanos, de Filemón. Vemos a un apóstol que se rehúsa o renuncia a mandar y ordenar, aunque Cristo le ha dado ese derecho, para en su lugar tener un diálogo con su hermano y compañero esclavo. La relación entre ellos ha sido transformada por el Evangelio. Ya no son jefe y empleado, son hermanos. Y esto va a permear toda la carta. Aunque la estructura permanece, los individuos en ella ya no son los mismos. Son transformados por Cristo y eso es lo que establece el tono. Y esto es realidad aquí también. 2000 años después de que Cristo vino aquí a la tierra, murió y resucitó, casi 2000 años después de que Pablo escribió esta carta, eso sigue siendo una realidad, hermanos. Si ustedes y yo hemos confesado que Cristo es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, somos esclavos de Dios e hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Independientemente de nuestras relaciones, de nuestro estatus social, si de hecho hay aquí personas que trabajan para otras personas de esta iglesia, independientemente de ello, la relación que tenemos es la de hermanos y compañeros esclavos. Y gloria a Dios, hermanos, que esto es así porque nos hace iguales a todos. Aquí, hermanos, el único que vale más, el único superior es Cristo. Todos nosotros valemos lo mismo. Y como venimos a escuchar la palabra de Dios y Él vale más que nosotros, no nos quedamos dormidos. Amén. Y es hermoso, aunque Cristo es superior, nos elevó a todos nosotros, nos dio dignidad, nos dio libertad. Aquellas cosas que antes nos definían ya no nos definen más. Cristo nos define. Y en un mundo donde la relación de esclavo-amo es determinada por la calidad del amo, ¿qué mejor relación podría existir que una en la que el amo es perfecto y glorioso? Damos gracias a Dios porque la esclavitud ha sido abolida en este mundo, porque al ser la mayoría de los amos pecadores iban a existir estos abusos terribles de los que escuchamos, pero Cristo nos elevó a lugares celestiales. Él es el único amo que no humilla. Él es el único amo que no arrebata la dignidad. Él es el único amo que al contrario te eleva. Aunque seguimos siendo esclavos y aunque Él sigue siendo nuestro amo, dice la Biblia que todos los que el Padre le ha dado al Hijo, todos son sus amados y sus hermanos. La relación de amo súbdito que hay entre nosotros y el Señor, entonces es una relación también muy íntima y familiar. Y es la misma relación que Pablo tiene con Filemón. ¿A quién no vemos así, hermanos? ¿A quién de esta iglesia o de nuestras familias cristianas no vemos como Cristo nos ve? ¿A quién le damos una calidad menor? ¿A quién juzgamos más duramente? Porque todos nos deberíamos ver como revestidos de Cristo. Amén. Cuando tratamos con un hermano, deberíamos considerar que ese hermano también es hermano de Cristo. De las cosas más aterradoras que me dijeron en mi vida, antes de conocer a mi esposa, Nabil, fue que cuando yo me casara con una cristiana, el Señor se iba a hacer mi suegro. Nada, hermanos, me ha dado tanto miedo como eso. Bueno, pues al hermano al que maltratamos en ocasiones, o al hermano al que juzgamos de más, estamos juzgando a un hijo de Dios. ¿El señorío de Cristo nos eleva? Claro que sí, pero no nos eleva a la posición de uno que vale más que el de al lado. Nos eleva tanto que lo podemos ver en todo su esplendor y belleza y reconocer su valor. Y entonces, ¿por qué no reconocería yo el valor
de aquellos que le pertenecen. Hermanos, de eso se trata el cristianismo, de reconocer el valor en Cristo. No en mí, porque si pongo mi fe en mí estoy perdido. Pero si reconozco el valor de Cristo, entonces me aferro a Él para salvación. Ese es el evangelio, hermanos. Pero nuestras relaciones, esto se hace a un lado. Pero la reconciliación, hermanos, empieza cuando consideramos que aquellos hermanos que me han ofendido tienen exactamente la misma posición que yo delante de Dios. No existe este me lastimó y entonces ya es menos. No dejemos de ver a los hermanos como revestidos de Cristo, hermanos. Mi siguiente punto es que Jesús nos ha transformado. A través de esta carta nos enteramos de muchas cosas de Filemón. Nos enteramos de que hospedaba una iglesia en su casa, que probablemente era líder de esa iglesia. Sabemos que Filemón es un hombre ejemplar, que conforta a la iglesia y que trae gozo y consuelo al apóstol Pablo, tanto que siempre da gracias a Dios por Filemón. Y yo les quiero preguntar, ¿se imaginan a un hombre descrito así por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, maltratando a sus esclavos? A mí me cuesta trabajo, hermanos. Yo creo que la carta nos permite asumir que tampoco, que él no adolecía en el trato de sus esclavos, que él los trataba con amor, con respeto, con generosidad. Entonces, la Biblia presenta a Onésimo como el que está pecando y a Filemón como la víctima. Filemón, a pesar de tratar bien a Onésimo, a pesar de servirle, a pesar de amarle, es traicionado y abandonado por Onésimo. ¿Les resuena? ¿Esto hace eco en sus corazones? ¿Hay algún hermano aquí en la iglesia que los ha maltratado, aunque ustedes han orado, han amado, han servido, se han sacrificado? Creo que son ofensas muy comunes en las iglesias pequeñas. En las grandes también, pero en estas son más visibles esos casos. Creo que en medio de esas situaciones muchas veces podemos pensar, este me lastimó, ¿a mí qué hice todo esto? ¿Por qué? Si yo le serví, si yo le amé, si yo me callé, yo lo traté con gracia. Incluso podemos llegar a pensar que están justificadas o justificados nuestros sentimientos o pensamientos de ofensa. Probablemente. Pero Pablo no trae eso a la mente. Pablo, de hecho, ora por Filemón, el ofendido, claramente. Y no dice que Dios te consuele y que el que pecó contra ti venga de rodillas. No. Pablo no ora por justicia. Pablo no ora por retribución. Pablo ora por Filemón, pidiendo que la comunión de su fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ti mediante Cristo. Pablo ora para que la fe de Filemón sea tangible en este momento de prueba y para que los que están a su alrededor y Filemón mismo vean la bondad de Dios que ha puesto en ellos. Los pastores en Cuba daban gracias a Dios por cosas que para nosotros tal vez no fueron gran sacrificio, hermanos. O tal vez sí. Esta oración de Pablo se cumplió en esos hermanos. La bondad que el Señor puso en Coram Deo y en las iglesias de Gracia Soberana en México fue eficaz. Y los hermanos en Cuba vieron la bondad de Dios. Esa es la oración de Pablo. Que Filemón actúe como lo que es, como un cristiano.
Pablo está preparando el camino para la petición que le va a hacer a Filemón, porque no es una petición fácil. Filemón, un hombre del que el mismo apóstol habla estas cosas tan buenas, podría haberse jactado, podría haber dicho, sí, exactamente, yo hago todas estas cosas y Filemón fue el que me lastimó a mí. Pero Pablo apunta a que la bondad que hay en el creyente la ha puesto Cristo ahí. No es de Filemón, no es de Pablo, no es de María. La bondad es de Cristo y Él la ha puesto ahí. Todo esto es gracia, hermanos. Y el apóstol ruega a Dios que Filemón actúe de tal modo que el propio Filemón pueda entender todas esas cosas buenas que el Señor ha puesto en él. ¿Alguna vez han vivido esto? ¿Alguna vez han sido testigos de la bondad de Dios porque lo que jamás en su vida hubieran hecho por sus propias fuerzas lo hacen? Pienso en mi hermano Sergio, en la fortaleza que el Señor le ha puesto para servirle a su esposa en medio de esta situación. Un hermano que, si ustedes hablan con él, no hace sino reconocer su propia debilidad. Sergio, si estás escuchando, te amo. Ánimo. A través de ese testimonio el Señor está mostrándonos la bondad que pone en el creyente. Y nos lleva a glorificar a Dios, hermanos. Cuando hacemos algo que está más allá de nuestras propias fuerzas, no podemos ver a otro lado sino a Cristo y decir, esto es gracias a ti. Y eso es lo que Pablo anhela para Filemón. Para que él y todos los que están a su alrededor, para que Coram Deo haga lo que es bueno y de este modo conozca la capacidad para hacer lo bueno que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, ¿es posible reconciliar lo irreconciliable? Claro que es posible, porque Cristo nos lo ha concedido. Nos reconciliamos con los hermanos porque Cristo nos reconcilió con Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto. Y seguramente están pensando, vamos rápido, vamos a acabar pronto. No, mi tercer punto es el más largo, lo siento, hermanos. Mi tercer punto es que el ruego de Pablo a Filemón es una sombra del ruego de Cristo al Padre. Pablo confiesa cómo Filemón ha confortado su corazón y le ha dado mucho gozo. Y en los versículos 8 y 9 el apóstol dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Hermanos, le ruego a Dios que nunca me deje de sorprender cuando estos hombres poderosos en el Señor, que el Señor los ha usado para cosas milagrosas, que han soportado toda clase de pruebas, que tienen el derecho dado por Dios de mandar y ordenar, en lugar de gritar, como lo haría un militar, ruegan. Es algo totalmente subversivo. El Señor Jesucristo dijo, los poderosos se enseñorean de las naciones. Pero vemos a un Pablo del que se decía que trastornaba el mundo. Los enemigos de Pablo decían, este trastorna el mundo. Y este gigante de la fe ruega 13 veces en sus cartas. No a Dios. Esas 13 veces son exclusivamente ruegos a los hermanos que por autoridad están debajo de él. El poderoso rogándole al débil.
el poderoso sirviéndole al débil. Totalmente subversivo, el amo sirviéndole al esclavo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. No será así entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes, hágase el siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pablo solo está imitando el ejemplo de su Señor, de su amo. Y ejemplifica el Evangelio en cómo quiere solucionar este conflicto. Siendo mayor en autoridad que Filemón, así como Cristo es mayor en autoridad que nosotros, el apóstol Pablo se humilla y ruega en lugar de mandar y enseñorearse. En el versículo 11 dice, en el versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, que en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Hubiera querido retenerlo conmigo, dice el versículo 13, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Onésimo, el fugitivo que se alejó lo más que pudo, que se intentó ir a la ciudad en la que fuera menos reconocible, es víctima o beneficiario de la providencia de Dios. En un lugar en el que nadie lo conocía, se encuentra al padre espiritual de su amo. Y no solo se convierte en hijo espiritual de Pablo, sino que se convierte en hijo de Dios y hermano del amo del que huía. Hermano de aquel al que le robó. Y Pablo comienza a hablar de manera muy entrañable sobre Onésimo. De nuevo generando una igualdad entre Onésimo y Filemón. Dice, me hubiera quedado con Onésimo, ese era mi deseo, para que me sirviera como tú me servías. Pero te lo regresé. E incluso el apóstol Pablo es un genio. Hace un juego de palabras en este pasaje, aunque no lo parezca. El nombre Onésimo significa útil. Y entonces aquí cuando dice, antes te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, es un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el que era inútil fue transformado por el Evangelio y ahora es útil. La transformación radical que hay en alguien solo por tener a Cristo es gloriosa. ¿Quién de aquí no ha visto al mentiroso decir la verdad porque creyó en el Señor? O a el cobarde plantarse y decir, Cristo es mi Señor. ¿Quién de aquí no ha visto al duro de corazón pedir perdón porque su Señor lo ha perdonado? Cristo nos transforma, hermanos, no somos nosotros, no es una filosofía de vida, no son 12 pasos o 1,000,000, es Cristo. Cristo transformó a Onésimo. Y el que era inútil, ahora es tan útil como el propio Filemón, del cual Pablo habla cosas maravillosas. Pero Pablo sabía que Onésimo tenía una situación que arreglar. Y entonces a este hombre, que en otro tiempo era cobarde y huye, ahora lo manda con una carta para entregársela al amo del que huyó. Mis hermanos, el Señor es maravilloso, porque este cobarde inútil ahora está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo ruega por él. No lo deja ir nada más así.
Muy sencillamente podría el apóstol haber ordenado a Filemón: oye, vas a hacer dos cosas. Vas a liberar a Onésimo y lo vas a perdonar. Y por la autoridad que tenía el apóstol Pablo, hermanos, Filemón tendría que haber obedecido. Pero en lugar de eso, el apóstol ruega. ¿Cómo estamos en eso nosotros, hermanos? Somos más conocidos por manipular, por coaccionar, por engañar. O somos conocidos porque aunque tenemos derecho a defendernos, derecho a ofendernos, rogamos. Dios quiera que sea la segunda. Porque Pablo le da total libertad a Filemón de decidir respecto a la situación de Onésimo. Pero lo hace deseando y rogando que Filemón haga libremente lo que tiene que hacer. Y si Filemón hubiera tomado la decisión incorrecta, creo que podemos asumir que el apóstol Pablo, al haber dado esa opción, hubiera sufrido la falta. Y aún así rogó, hermanos. Rogó cuando eso ponía en riesgo la vida de un hombre, porque su confianza estaba puesta en Dios. ¿Qué tan hábiles somos para manipular a la gente, manipular los ángulos? Porque estamos confiando en nosotros mismos y no en el Espíritu de Dios que ha puesto en nuestros hermanos. ¿Seríamos capaces de intentar resolver una situación rogando y confiando que Dios se va a glorificar? ¿O creemos más en nuestras estrategias y capacidades? Esa es una imagen muy poderosa de lo que es el amor, que no coacciona ni impone, sino que prefiere persuadir, rogar y confiar. Y no me malentiendan, hay momentos para ser firmes. Y en esto se glorifica también el Señor. Pero aún en esos momentos en donde hay que ser firmes, ¿preferiría nuestro corazón rogar y persuadir? ¿O disfrutamos el coaccionar y el demandar? Pues el apóstol Pablo, que personalmente creo que es el hombre con el mejor testimonio después del Señor Jesucristo en la historia, decide rogar. Filemón recibe a Onésimo, ese es el ruego, a mi hijo. Pero no lo recibas como si nada hubiera pasado. El apóstol Pablo le apunta al cambio fundamental en la relación entre Onésimo y Filemón. Ya no son nada más esclavo y amo. En el versículo 15 el apóstol nos dice: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no le dice a Filemón: oye, vamos a abolir la esclavitud y vamos a hacer un movimiento. No, Pablo le dice: Filemón, Onésimo ya es tu hermano. Estaba de más, hermanos, pedirle a Filemón que lo liberara, porque Onésimo ya era libre. Nosotros podríamos decir: ay, cómo el apóstol Pablo no se atreve a decirle a Filemón que lo libere, qué poco amaba a Onésimo. Y mi respuesta sería: qué pobre imagen tenemos de la libertad que da Cristo. Porque si Cristo verdaderamente nos hace libres, entonces el esclavo de Filemón es libre, aún siendo esclavo. Ahora ambos son libres, son libertos del Señor. Si el Hijo les da libertad, serán verdaderamente libres. No son palabras bonitas. El Señor Jesucristo está diciendo la verdad.
Y ahora no importaba cuál fuera la relación externa, la estructura externa entre Filemón y Onésimo, porque la relación entre hermanos, la unión que Cristo nos da como creyentes, va por encima de cualquier estructura. Hermanos, las esposas, y las esposas todas van a decir amén, están llamadas por Cristo a obedecer en todo. Están llamadas a obedecer en todo. Y las hermanas dicen, si no pueden decir amén, digan ay, hermanas. Y aún así, mi esposa me debe obediencia en todo. Pero antes de yo mandarla a pecar, tengo que reconocer que mi suegro es Dios. Y esa es la relación que tiene que determinar lo que yo le voy a mandar a hacer a mi esposa. Y como Pablo, tengo que aprender a rogar y a persuadir antes que ordenar. Y los esposos dicen amén o ay, ustedes deciden, hermanos. Gloria a Dios. Aú. Hermanos, la relación de hermandad de Filemón y de Onésimo no solo supersede a la anterior de amo-esclavo, sino que es más duradera. La esclavitud acababa con la muerte, pero la hermandad entre Onésimo y Filemón, han pasado más de 2 años que el apóstol escribió esta carta y esa hermandad aún existe y existirá por la eternidad. Y ambos están esperando el día en el que Cristo vuelva y sean resucitados como hermanos. Al respecto, el doctor Dirk Jonkind, que es un experto, un erudito en crítica textual, en una ocasión se encontraba en un debate muy agitado sobre esta disciplina y su oponente empezó a ofender, se exaltó demasiado, como yo me exalto aquí a veces, discúlpenme. Y después vio que el doctor Dirk le había mostrado mucha gracia. Y entonces le dijo, ¿por qué me muestra tanta gracia aún en medio de una discusión? Y el doctor Dirk respondió, hermano, planeo pasar toda la eternidad contigo. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué tendría que guardar rencor o resentimiento si tú y yo, hermano, vamos a estar toda la eternidad adorando a nuestro Padre? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Pensamos en esto cuando tratamos con otros? Cuando tratan conmigo con esta voz melodiosa, cuando tratan entre ustedes con ese hermano que el pastor Julio, mi padre espiritual, le llamaba el hermano lija, porque te afina, te refina. ¿Pensamos en esto? ¿Pensamos en que ese hermano que podría atreverme a decir no soporto va a vivir en la misma casa que yo por la eternidad? ¿O mi juicio sobre ese hermano ya lo definió en mi mente? Y este no es mi hermano, este es, ponle nombre. Hermanos, aún en aquellos momentos en los que tendríamos derecho a ofendernos, pensamos que esa ofensa fue cometida por alguien que va a estar toda la eternidad delante de Dios, que Dios prometió limpiarle sus lágrimas a ese hermano. O no me interesa, eso es para mí, para él no es. Hermanos, roguemos a Dios para que lo que sorprenda a las personas a nuestro alrededor, aún a cristianos que conocen el amor de Dios, les sorprenda la gracia que mostramos en medio de las ofensas. Y eso es lo que Pablo quiere para Filemón. Onésimo no vuelve a ti solo como un esclavo, sino como tu hermano en Cristo, y esa hermandad durará para siempre. Recíbelo y trátalo como tal.
Es difícil hacer esa petición, pero Pablo nunca pierde la perspectiva eterna. De hecho, en el versículo 15, Pablo señala con mucha esperanza que quizá la razón por la que Onésimo huyó fue para ser rescatado y para que cuando volviera a Filemón no se volvieran a separar nunca. Mis hermanos, no somos omniscientes. No sé quién te ofendió. No sé qué tan profunda sea esa herida. Pero me uno a la esperanza del apóstol Pablo. A lo mejor esa persona que te está ofendiendo va a volver y van a ser unidos tú y esa persona por la eternidad. Y no solo eso, sino que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces no soy omnisciente, pero sé que el Señor va a cumplir su promesa. Y si alguien de aquí no es cristiano, si nos visitan por primera vez, si no son cristianos, o alguien de casa no ha puesto su fe genuinamente en Cristo, por favor escuchen con mucha atención la próxima parte del pasaje. Porque a lo mejor están consumidos por la culpa, por el pecado propio, o están marcados por el abandono o el pecado de otros contra ustedes. Quizá aquellas cosas que nos avergüenzan o te avergüenzan si no has puesto tu fe en Cristo, las haces escondidas de lo mal que te sientes, o quizá te has sentido tan inseguro que se han convertido en todo lo que eres. No sé. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y sé que el pecado no es un buen amo. Sé que el pecado arranca toda dignidad, tanto que no nos reconocemos a nosotros mismos. Pero hoy les quiero presentar a todos aquellos que no hayan puesto su fe genuinamente en Cristo a un Dios que dignifica, a un Dios que eleva, que saca del lodo, a un Dios que da verdadera libertad. Y una vez que escuchen lo que Cristo hizo por los pecadores, les ruego que confíen en Él, porque no hay salvación en ningún otro lugar. No hay libertad en ningún otro lugar. No hay vida si no es en Cristo. Y que se acerquen con fe, porque si Él me recibió a mí, va a recibir a cualquiera. Y a los de casa, si aún luchan con perdonar a algún hermano, por favor escuchen. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano. Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Conforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que pido. Amados hermanos y aquellos que no han puesto su fe en Cristo, esto fue lo que Cristo hizo. El Rey y Señor se hizo siervo y pagó tu deuda y la mía. Pagó la deuda de Pablo, la de Filemón, la de Onésimo. Aquí Pablo rechaza usar su autoridad para mandar a Filemón y le habla como un hermano y compañero esclavo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre a nuestra semejanza. Pablo dice, esto lo escribo de mi propia mano. Cristo no escribió con su mano, escribió con sangre, hermanos. Sangre
preciosa y justa. Sangre derramada en una cruz, mientras él era tratado como un malhechor, pese a que vivió una vida perfecta. Donde Pablo está dispuesto a pagar una deuda terrenal, Cristo no estuvo dispuesto, sino que pagó nuestra deuda eterna, que solo podía ser pagada con la muerte. Cuando Pablo ruega que Filemón recibiera a Onésimo como su hermano y como si fuera el mismo Pablo, Jesucristo le rogó al Padre, hermanos. Jesucristo le rogó al Padre. Dice Pablo: te he vuelto a enviar a Onésimo como si fuera mi propio corazón. ¿Qué le habrá dicho Jesús al Padre respecto a ti y a mí? Jesús rogó al Padre que tuviera misericordia de nosotros y que nos preparara una habitación en su casa. Jesús rogó al Padre que tú estés en una morada eterna y que vieras la gloria que siempre ha tenido Cristo. Jesús, hermanos, rogó al Padre que supiéramos que como le ha amado a Él, nos ha amado a nosotros. La oración sacerdotal que el Señor Jesucristo hace en Juan 17 encuentra un eco en este ruego de Pablo por Onésimo. Pero aquí viene la parte complicada, porque, hermano, no lo rogó solo por ti, lo rogó por el que te ha lastimado. Ese hermano que te ha ofendido, que te ha robado tal vez, que te ha abandonado. Por ese hermano Cristo rogó lo mismo. A algunos de nosotros nos toca ser Filemón. Nos toca recibir a aquellos hermanos que nos lastimaron, pese a que les servimos, los amamos, los cuidamos, los enseñamos. Y a otros nos toca ser Onésimo. Y nos toca ser valientes y afrontar a aquellos hermanos a quienes hemos lastimado. Pero aunque esto es muy difícil, es difícil considerar las heridas que han provocado muchas personas y perdonarlos. Pablo no era ajeno a esto. Lo que pide aquí el apóstol Pablo no es algo lejano a él. En la despedida, el apóstol menciona a Marcos. En el versículo 24, también Marcos, mi colaborador. Este joven, Marcos, ya no tan joven en este punto, es el joven que abandona a Pablo y a Bernabé en Panfilia, según Hechos 13:13. Este joven escapa y se va a Jerusalén en medio de gran oposición en contra de Pablo y el Evangelio. Y en Hechos 15, del 36 al 40, la Biblia dice algo impresionante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos. Imagínense la discusión tan grande que provocó el regreso de Marcos, que Pablo se separó del único hermano que le mostró gracia en Jerusalén cuando el Señor lo rescató. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Jerusalén, los hermanos huían. Y el pecado de Pablo todavía definía a Pablo. Era el perseguidor de la iglesia y todos huyeron, menos Bernabé. Y la discusión que hubo por Marcos fue tan grande que Pablo se separa de este hombre tan crucial en la vida del apóstol.
Pablo rechazó a Marcos, pero gloria a Dios por Cristo, porque Filemón se escribió 11 años después de este momento. Y Pablo le llama a Marcos mi colaborador. Pese a que en algún punto rechazó a Marcos, la misericordia de Dios llevó a Pablo a recibir nuevamente a este joven. Y es algo maravilloso, hermanos, porque en 2 de Timoteo 4:11, Pablo, sabiendo que está a punto de morir, porque lo anuncia en la carta, se acuerda de Marcos. Y le dice a Timoteo: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Hermanos, el Señor reconcilia y la hermandad que nos da permanece. Es maravilloso pensar lo que pasó con Onésimo. Ignacio de Antioquía, 40 años después aproximadamente de que la carta de Filemón fue escrita, habla de un Onésimo que es pastor en la iglesia de Éfeso. Y la historia de la iglesia, la tradición, dice que ese Onésimo era este esclavo que abandonó a su amo y que le robó. ¿No es hermoso, hermanos, que un esclavo que roba, que abandona, por la gracia de Dios es transformado y hecho un ministro del evangelio? Jóvenes, le ruego a Dios que nunca se dejen definir por el pecado. Le ruego a Dios que nunca dejen que el brillo falso y barato del mundo y del pecado les arrebate el resplandor del evangelio. Que ustedes confíen que sin importar lo que han hecho, en Cristo hay gracia suficiente. Y que el esclavo ladrón, que el joven que abandona la misión, encuentra gracia y reconciliación en Cristo. ¿No es hermoso, hermanos, que lo que Cristo ha reconciliado lo reconcilia de manera tan perfecta que encuentran en ellos el amor y la gracia para reconciliarse los unos con los otros? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha abandonado? ¿O a quién has lastimado tú? Tal vez es tu esposo, tu esposa, quien más te ha lastimado. Tal vez ha provocado tanto daño que cada que hay una discusión o cada que hay un momento de duda, inmediatamente piensas lo peor. Tal vez cada que hay un desacuerdo traes a la memoria lo que te han hecho y esa persona para ti no es más que el pecado que ha cometido en tu contra. Tal vez algún hermano hizo un comentario a la ligera e independientemente de qué tan pequeño o grande fue ese comentario, ese hermano ya nada más es definido por ese comentario. Y lo saludas y lo abrazas, pero tu corazón está cerrado. Tal vez es tu padre y hermano o tu hijo y hermano el que te ha decepcionado o te ha abandonado. Tal vez algún hermano robó o te difamó o murmuró contra ti. No importa, hermanos, porque esa persona en la que estás pensando fue limpiada por la sangre de Cristo. Cristo no se avergüenza de llamarle hermano. Cristo intercede por él delante del Padre. Dice Thomas Watson que un cristiano es más semejante a Dios cuando perdona que cuando hace milagros. Hermanos, les ruego y le ruego a Dios que me conceda hacer lo mismo. Parezcámonos a Dios, perdonemos, amemos, estemos dispuestos a pagar la deuda. Porque cuando eso pasa, hermanos, quien se lleva la gloria es Cristo, no nosotros.
Hermanos, reconciliémonos con los hermanos, porque Cristo nos reconcilió con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque